Bien, buenos días. Vamos a tratar de explicar en este video tutorial los comandos básicos del iOS Cisco para configurar nuestros routers y nuestros switch, los routers y switch de nuestro dominio de enrutamiento. Routers y switch que, al igual que nuestros PCs domésticos, portátiles, servidores empresariales, estaciones de trabajo, disponen de un sistema operativo, en este caso de la multinacional Cisco. iOS como acrónimo de Interconnection Operating System, sistema operativo de interconexión de redes. Un sistema operativo que dota a nuestros routers y a nuestros switch de unas funcionalidades muy potentes en cuanto a calidad de servicio, enrutamiento de paquetes, seguridad, direccionamiento, administración de recursos, diferentes interfaces, etc. El sistema operativo es el verdadero director de orquesta, es el verdadero administrador de recursos, hardware y software. De hecho, la parte del código del sistema operativo que interactúa directamente con el hardware del ordenador, del router, del switch, se conoce como núcleo kernel, y no lo he citado. Y la parte del sistema operativo que interactúa con las aplicaciones del usuario se conoce como shell. Bien, de tal manera que vamos a identificar dos tipos de shell. Una interfaz gráfica de usuario, típica de ventanas, etcétera, no me voy a extender, y la denominada shell de comandos, indicador de comandos, modo terminal o CLI. CLI, que es el acrónimo en nuestros routers y switch Cisco de Command Line Interface. Interfaz de línea de comandos, que es la que más vamos a utilizar. ¿Cómo? Pues mediante una conexión, mediante cable consola, nuestro portátil como técnico en redes que lo llevaremos físicamente allá donde debamos configurar nuestros routers y nuestros switch de manera local, junto con el cable consola, ya lo veremos, ya lo hemos visto. Ejecutaremos un programa de emulación de comunicaciones como puede ser Hyperterminal, PuTTY o Teraterm. Esto es como en la vida real, y entraremos al indicador de comandos, a la shell, en modo terminal que se dice, a la CLI. Yo hablaré de CLI, ¿de acuerdo? Bien, así que nos ponemos directamente en trabajo y fijaros, vamos a utilizar esta topología más simple que las anteriores en un entorno de un instituto, en un entorno LAN. El instituto va a ser Mariana Sanz, donde voy a resumir que tenemos dos routers, un router en el área de informática y otro router que está a una distancia menor de 100 metros porque los he unido con cable directo. Son dos dispositivos similares, de similares características, y además operan de la misma manera en el modelo OSI. Cable cruzado, cable de cobre Ethernet cruzado, crossover. Packet Tracer, lo hecho adrede, permite que un solo dispositivo, sin switch, por ejemplo un servidor o un PC o un portátil, se conecte también mediante cable de cobre cruzado Ethernet a la interfaz Ethernet de un router. En este caso, un router que está en el ala de administrativo. Bien, todo el instituto conforma, dada su extensión geográfica, su tamaño, una gran LAN que se compone de pequeñas LAN. Vamos a ver que aquí tenemos una LAN, una pequeña LAN, que es el aula de desarrollo web, otra LAN que interconecta los dos routers y otra pequeña LAN en el aula de ofimática con un servidor FTP. ¿Entendido? Porque vamos a dar explicaciones a los diferentes servidores que Packet Tracer pone a nuestra disposición. Bien, ¿qué es esto? Pues esto es el espacio dedicado para interconectar la infraestructura. Evidentemente, correrá a cargo del proveedor de servicios. Vamos a interconectar el router que está en la planta de informática, en el área de informática, con nuestro proveedor de servicios. Bien, de tal manera
que esto es lo que denominamos nuestro dominio de enrutamiento, que es el conjunto de routers que yo como técnico en redes administro, configuro, está bajo mi responsabilidad. Ya lo vimos en topologías anteriores, esto va a simular Internet, simplemente con una pequeña red de área local cuya IP es 5032/28 con el servidor DNS y con el servidor HTTP. ¿Entendido? Bien, bien. Comentaros que los dos routers que hemos empleado para interconectar administrativo con informática Mariana Sanz son del modelo 2911. Si situáis el puntero del ratón, fijaros que la etiqueta identificativa es Ciclos Informática, no es el hostname, el modelo es 2911. Y fijaros que tiene tres interfaces Giga Ethernet, operando con un ancho de banda de 1000 megabits por segundo, pero no tienen interfaces seriales y al menos para el router de informática necesito interfaces seriales para conectar una interfaz serial de ese router de informática con mi proveedor de servicios, que está, bueno, pues a decenas de kilómetros, vamos a decirlo. El router de administrativo también es un 2911. De tal manera que, fijaros, vamos a repasar también determinados conceptos para reforzarlos, para asimilarlos y mirad, este es el aspecto de este router 2911. Podéis hacer zoom en la pestaña física, donde fijaros que hay ranuras de expansión libres. Estas ranuras inferiores son las ranuras dedicadas para insertar tarjetas Compact Flash que contienen el sistema operativo iOS Cisco, mientras que las ranuras superiores son ranuras de expansión slot para meter tarjetas de red WIC, es decir, tarjetas de red para crear redes WAN. Vamos a verlo esto de manera más clara si saltamos al área física y fijaros, aquí por ejemplo vamos a aumentar el zoom un poquito más y mirar qué tenemos aquí. Tenemos un determinado rack. Si no saltáis directamente, ya sabéis que a través de este botón sale el panel de navegación y cogéis un router cualquiera, ciclos de informática y saltáis. ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaros, ¿veis la etiqueta HWIC 3, HWIC 2, HWIC 1, HWIC 0? Bueno, pues HWIC es el acrónimo de Car Interface WLAN High, tarjetas para insertar interfaces seriales para simular, en este caso un packet tracer, redes de área extensa, pero que en la vida real es lo mismo. Bien, aquí tenemos las tarjetas para insertar la memoria flash del sistema operativo iOS Cisco. Fijaros que aquí tenemos, se ve muy bien, entiendo que se ve muy bien, la interfaz consola azul claro, que tiene el típico conector RJ45 y luego también este modelo de router 2911 tiene también un mini puerto USB, también para conectar cable consola. Claro, ese extremo tendrá que ser adecuado para ese mini puerto USB. Bueno, pues fijaros, estos routers 2911 tienen 3 giga, interfaz giga Ethernet 1, 2, 3, donde fijaros, bueno, pues esto lo hemos conectado. ¿Esto dónde está conectado? Está conectado al router de informática. Y el otro extremo va al switch 0, a la interfaz, al puerto Giga Ethernet 01 del switch de informática. ¿De acuerdo? Mediante cable de cobre directo, Cooper Straight. ¿De acuerdo? Bien, en cambio, mirar, este cable naranja, el origen, está conectado a la interfaz Giga Ethernet 00 del router informática, obvio. Y el otro extremo, el destino, está conectado con el router de administrativo a través de su interfaz, lo dice ahí,
Giga Ethernet 01 y el tipo de cable es cable de cobre cruzado, copper crossover. ¿Queda claro? Bien. Bueno, la interfaz también auxiliar del router, cada vez venida a menos. Antes conectábamos módems conectados a la línea de telefonía para comunicar módems remotos entre sí. Volvemos al área lógica, al área de trabajo, y hemos dicho que este modelo de router no dispone de interfaces seriales. Pues vamos a insertar un módulo. Concretamente, un módulo que tiene interfaces seriales, que es el módulo HWIC 2T. Así que hacemos clic, lo primero de todo, apagar el dispositivo, aumentamos el zoom, localizamos el interruptor en este determinado modelo de router está en la parte inferior, ¿eh? Apagamos y fijaros, HWIC 2T. Fijaros cómo en la parte superior estoy indicando un slot que tiene dos interfaces seriales. Dos interfaces seriales. Bien, así que cogemos este slot y lo arrastramos pues a la ranura de expansión 2, ahí, en medio. ¿Lo veis, no? Bien, encendemos el dispositivo y cerramos la pestaña física. Bien, si situamos el puntero del ratón, fijaros que tengo el número del medio es el número del slot. El primer número, serial 020, serial 021, el número del medio es el número del slot, de la ranura de expansión. Y el último numerito es el número que identifica la interfaz. El primer número, olvidaros, no compete. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora cogemos en la parte inferior de Packet Tracer, en el apartado Conexiones, rayo naranja amarillo, cogemos el rayo rojo que tiene el clock, ¿eh? El rayo rojo que tiene el clock, que es una serial DC. Y la DC la vamos a poner siempre en el extremo del proveedor de servicios, en una interfaz serial, que el proveedor sí tiene, serial 2.0, y estaba pues a la serial 021. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaros, como estoy con la herramienta selector, voy a seleccionar, bueno, pues esos ítems y mirar, voy a separar un poquito, con cuidado, me he dejado la IP del servidor HTTP, que hago clic y la pongo. Y esta es la tabla de enrutamiento del router ISP. Ya está configurada, ¿eh? Está configurada, ¿vale? Bien, fijaros que tiene una red conectada directamente a su interfaz FAS00, que es el gateway para el servidor DNS y servidor HTTP de la LAN que simula Internet. Fijaros que en la barra de herramientas superior hay una herramienta para dibujar formas. Bueno, hago clic, no me voy a complicar muy mucho la vida. Yo puedo seleccionar el color de línea, por ejemplo, azul, ok, y mirar. Y esto, bueno, pues aquí tengo una primera red. Voy a dejar la tabla de enrutamiento al lado. Una primera red, una red LAN que simula Internet. ¿Entendido? Bien, estamos viendo cositas en Packet Tracer, pequeñas ayudas. Bien, cerramos. Cerramos la paleta de dibujo en Packet Tracer y mirad, si hago clic en el router ISP, la SEL, esta SEL es una interfaz gráfica de usuario, ¿de acuerdo? Y puedo entrar a la CLI sin la famosa conexión consola. La vamos a utilizar muy poco. Voy a pulsar intro y en modo usuario, el router ISP tiene un hostname ya establecido, RISP. En modo usuario voy a hacer un show hiperroot. Intro. Bien. Bueno, pues quiero adelantaros que fijaros que el router ISP tiene una red correctamente configurada, que es la red LAN. La red LAN 5032/28. Aquí la tenéis. Hay una red IP conectada porque es una ruta C, todo esto es una ruta
que nos indica que es una red conectada directamente, la red IP 5032. ¿Y qué prefijo? Si no especifica prefijo, cogemos el prefijo que indique arriba, /28. Esto ya os lo diré, ya os lo comentaremos, porque estamos hablando de subredes, de subnetting, que lo veremos en la UT2. ¿Entendido? Entonces, esta red IP que no tiene prefijo asume el prefijo de arriba. Ya os explicaremos por qué. ¿De acuerdo? Bueno, aquí la tenéis, así que eso es lo que os quería decir. Bien, entonces, más cositas. Ya que hemos hablado de la tabla de enrutamiento del router ISP, Packet Tracer dispone de una herramienta muy útil, que es el inspector, la lupa, en la barra de herramientas superior, que nos permite ver determinadas tablas. Y en este caso, comenzando, las tres tablas fundamentales que vamos a ver va a ser la tabla de enrutamiento de un router, que ahí sí que os pedimos su comprensión total, porque la puerta AN juega un papel fundamental. Ya lo explicamos en videotutoriales anteriores y lo vamos a seguir explicando. La segunda tabla, fijaros que si yo hago clic en el router ISP y hago clic, selecciono tabla de enrutamiento, bueno, pues fijaros, aquí es donde podéis ver que el router ISP tiene una red conectada directamente 32/28, máscara asociada 3255.240 a través de la interfaz Ethernet 00. Bien, y el switch. Hay un switch puesto adrede donde tiene una tabla MAC también. Las tablas, haceros a la idea que cuando vosotros estéis en un router, en un switch, vuestras tablas son como una pizarra veleta, donde escribís información que va a ser súper importante para vosotros, que vais a estar en todo momento allá donde llegue un paquete. ¿eh? La tabla MAC del switch, bueno, pues está vacía. Perfecto. Olvidaros del apartado de la columna VLAN para más adelante, pero fijaros que tiene en esta pizarra, mapeáis, asociáis, vinculáis, creáis un binomio dirección MAC puerto. También lo veremos y lo veremos más en profundidad en la UT3. Y luego mirar, si vais a un host, una tabla famosa es la tabla ARP, que está vacía. En este caso, la tabla ARP del PC0 está vacía, que tiene un binomio, un mapeo que se dice en redes, una vinculación entre una dirección IP lógica y su dirección física, su dirección MAC. Concretamente, si esto es PC0, vosotros cuando estéis en PC0 vais a intentar aquí en la pizarra, en la tabla RP de PC0, almacenar, escribir las IPs y las MAC de todos vuestros vecinos hosts de esa LAN, de la LAN donde esté PC0, en este caso PC1, PC2 y ojo, y el gateway. El gateway, que es Giga02 del router informática, también es un host útil de esa LAN y tiene IP obviamente y dirección MAC. Bien, el inspector, tres tablas. Tabla de enrutamiento, tabla MAC, tabla ARP de un host. Cambio a la herramienta selección. Bien, algo que no hemos comentado, fijaros que aquí en esta topología vamos a tratar un servidor HTTP, ¿de acuerdo? Y no vamos a trabajar con un servidor seguro HTTPS porque, bueno, no lo requiere la explicación. Así que vamos a el servidor DNS, que lo he copiado de topologías anteriores. Voy al servicio DNS y fijaros que como el servidor DNS, el servidor HTTP simula Internet, el nombre de dominio paronline.es, bueno, pues sobra. Como elimino un registro en un servidor DNS, pues removo y hago clic en Save. Fijaros que me dice que no hay, debería haber un nombre en el apartado nombre de dominio. Está vacío. Ok, está claro. Simplemente me queda cerrar el cuadro de diálogo del servidor. Bien, a grosso modo el armado de la topología que yo requiero para este video tutorial está hecho. Vamos a la configuración IP. La configuración IP de las redes IPs en lo que respecta a la simulación de Internet está hecho, gateway incluido, pero mi dominio de enrutamiento, voy a la paleta de dibujo, voy a seleccionar el color verde, ok, mi dominio de enrutamiento, que es este, pues en parte está hecho y en parte no. ¿De acuerdo? Bien.
control S, guardo, selector. Deciros que la LAN, los PCs de la LAN del aula de desarrollo web están correctamente configurados. ¿Lo veis? ¿Veis? La tarjeta NIC, la interfaz Ethernet 0, tiene una IP barra 23, es la IP 200.140.0 barra 23. Mi dominio de enrutamiento es 40.0 barra algo. ¿Entendido? Esta LAN es una LAN amplia, no voy a poner evidentemente todos los dispositivos, concretamente hasta 512 hosts útiles, pero ¿por qué lo hago? Porque fijaros que el rango de hosts útiles, que esto os lo dejo para vosotros para hacerlo en papel, va de 40.1 a 41.254. ¿Y por qué he hecho esto? Porque, mirad, eh, tanto PC1, PC0 como PC2 contienen IPs de hosts útiles en ese rango. Las he puesto adrede. ¿eh? 40.255, que os puede sonar cuando empezáis el direccionamiento IP sin clase, notación CIDR, que puede ser una IP de broadcast, pues no, es la IP de un host útil. 41.0 es un host útil y 41.253 es el penúltimo host útil. Así que esta LAN está configurada, nos queda evidentemente configurar el gateway, que es, fijaros, si sitúo el puntero del ratón, la última IP útil de 40.0 barra 23 es 41.254 barra 23. La máscara asociada al prefijo barra 23 es 3255, perdón, 255.255.254.0. El octeto crítico es el tercero, recordamos. Y luego, fijaros, la WAN, quiero, mediante comandos del iOS Cisco, de nuevo repasar los comandos IP address, sobre todo el asociado a la interfaz DCE, con el comando famoso clock rate. La interfaz DTE no tiene clock rate, y bueno, la LAN que une informática con administrativo también la vamos a configurar. Vamos a configurar y también el servidor FTP y la LAN con un solo host útil, dos hosts útil, perdón, el servidor FTP y su gateway. Por eso es 42.0/30. Bueno, quiero resaltar que tanto 40.0/23 como 42.0/30 como 42.4/30 son, que se dice en redes, son redes contiguas. Porque mirar, la primera es 40.0/23. Su IP de broadcast es 41.255/23. La siguiente es 42.0, fijaros, que es la IP V4 de red del aula de ofimática, con un prefijo barra 30. Luego, la IP de broadcast, fijaros que aquí hay 4 hosts totales, 42.0, primer host útil 42.1, que se lo daremos al servidor FTP, que no está configurado, 42.2, que se lo daremos a la interfaz Giga00, que es el gateway del servidor FTP, y 42.3, que es la IP de broadcast del aula de ofimática. Luego la siguiente IP es 42.4, que es la IP de red de la LAN que une el router informática con el de administrativo. Son contiguas. También repasaremos ese concepto. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a configurar poco a poco, vamos a configurar la LAN, la LAN de informática, perdón, y la WAN, ¿de acuerdo? Así que en dispositivos finales escojo mi portátil, el mío, el que yo tengo como técnico en redes, y cojo la conexión consola, donde el extremo va perdón, aquí cometí un fallo, la conexión consola, donde un extremo va a la interfaz RS232 del portátil y el otro al router a la interfaz consola. ¿De acuerdo? Bien, entro en la aplicación del escritorio Terminal, asumo los parámetros por defecto. Bien, intro. Y entro en modo usuario. ¿De acuerdo?
El hostname está dado, así que lo vamos a obviar. router ISP. Enable, entro a modo privilegiado, hostname, nombre del host, almohadilla, y para configurar la interfaz serial 20 DCE tengo que entrar en su modo interfaz y antes tengo que entrar en modo configuración global con el comando configure terminal. Que fijaros, voy a pulsar CO y voy a pulsar tabulador. Bien, veis que no pasa nada, ¿no? Perfecto. Si pulso F y si pulso tabulado, bien, el iOS Cisco, la CLI me ayuda completando comandos, en este caso parte de un comando que empieza por conf, ¿de acuerdo? Configure tabulador, también es una manera de completar comandos, pero bueno, configure terminal, intro, y ahora el método abreviado de interfase int serial 20. Bien, comando para darle una IP a la interfaz serial 20 de C. Bueno, pues IP address, acordaros. Dos Ds y dos S. Ojo, ¿eh? Bien, y fijaros que aquí me he olvidado de cuál va a ser la IP, no me he olvidado, ¿eh? Cuál va a ser la IP de red de la red WAN. Bueno, pues entonces, fijaros que esta es 42.4/30, con un número base de +4. Si al octeto crítico 4, el cuarto que tiene valor 4, le sumáis el número base +4, 4 más 4 es 8. Luego la WAN va a tener 242.8/30. La serial DCE, la primera útil, va a ser 9, 10 y la 11 la de broadcast. Esto lo tenéis que ir haciendo en papel o mentalmente. Contigua también va a ser. Luego 200.100.42.9 con máscara 255, 255, 255, 252, que es la máscara asociada al prefijo /30. Bien, le damos una IP, ¿de acuerdo? Primera útil a la interfaz serial 20 intro. Si no aparece ningún mensaje de error, todo va bien. Bien, el clock rate, va a sincronizar serial 20 la comunicación con el otro extremo. Una red WAN se comporta como una red punto a punto. Clock rate de 128.000 bits por segundo, intro, y me queda no shutdown. Ver los LEDs que entiendo que seguirán en rojo, porque hasta que no configuremos el otro extremo de T de transmisión, no se van a encender a verde, ¿de acuerdo? No shutdown. Intro. No ocurre absolutamente nada. Pero yo guardo los cambios, copy, run, start. Bien. Y con respecto a la interfaz DCE del router ISP, perfecto. Cierro. Bueno, elimino con la herramienta cancelar, elimino con la herramienta delete el cable consola, lo cojo de nuevo y ahora me voy el router de informática. ¿De acuerdo? Ahí estoy. Bien, intro, bueno, hiperterminal, ok. Bien, así que voy a la aplicación hiperterminal, ok, bajo en el cuadro de diálogo y estoy en la SEL, que fijaros que me he quedado en la configuración, bueno, anterior de alguna IP. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues efectivamente configurar exit. Fijaros que estoy en su modo configuración de interfaz, estoy en modo configuración global y ahora voy a configurar el otro extremo de la red WAN, sería el 021. ¿Vale? Bien, fijaros por qué he hecho esto, porque si yo pulso flecha arriba, repito, ¿eh? Puedo repetir, hay un buffer que recuerda los comandos anteriormente introducidos, entonces esto me sirve de mucha ayuda para el técnico. Intro, bien, estoy en su modo y le doy IP address 200.100.42.9.
fijaros que hemos dicho que era la 42. La one es 42.8, la serial 209, luego esta es 10, con la máscara asociada al prefijo /30 que es 255, 255, 255.252. Intro. Bien, como es la interfaz DTE, Data Transmission Equipment, simplemente me queda hacer no shutdown. Bien, y antes de pulsar intro, vuelvo al área de trabajo y fijaros, con el inspector voy a ir al router de informática, tabla de enrutamiento, ¿eh? Redimensiono y lo de siempre. Esto es importante, ¿eh? Voy abajo a la aplicación Packet Tracer y bueno, pues ahora pulso intro y mirar. Redimensiono un poquito para que lo veáis bien, ¿eh? Que si yo ahora pulso intro, tiene que, bueno, los LEDs de la One entiendo que se tienen que poner en verde y fijaros la tabla de enrutamiento de informática. Intro, ¿lo veis? Bueno, quizás aparezca un poquito intro. Ahora aparece, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que aparece la serial, ya la One que une informática con el proveedor de servicios. Esta ruta L ya hablaremos de ella, ¿de acuerdo? /32, poco a poco. Bien, cerramos la tabla de enrutamiento, volvemos al PROM y ya que estamos en el router de informática, exit, salimos de submodo configuración interfaz serial y ahora fijaros, pues de alguna manera aún nos queda configurar el gateway del aula de desarrollo web y nos queda configurar el gateway de la LAN que interconecta el router informática con el router de administración. Pues vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a ir a la LAN de abajo, al aula de desarrollo web, interfaz G02, intro. Bien, veis, ¿no? Estoy en su modo configuración interfaz, IP address, y la IP es la última 200.100. Fijaros, si la IPv4 de red es 40.0/23, la última IP útil es 41.254, con una máscara 255.255.254.0. Intro y no shutdown. Bien, intro, mirar los LEDs, sobre todo que unen el gateway con el puerto Giga01 del switch del aula de desarrollo web. Verde, va bien todo. ¿De acuerdo? Intro. Fijaros que el mensaje, tanto a nivel físico como la línea de protocolo, que esto hace referencia a la señal portadora de capa de enlace de datos, está encendida, habilitada, activada. ¿De acuerdo? Bien. End, intro. Bueno, fijaros que estoy en modo privilegiado y voy a hacer un copy run start. Intro, para guardar los cambios en el archivo de configuración de inicio, en el startup, que se almacena en memoria NVRAM. Ya tengo guardados los cambios. Si desaparece el suministro de corriente eléctrica, tranquilidad. Me queda configurar la interfaz configter, método abreviado, interfaz Gig00 del router informática. Luego interfaz Gig0/0 intro, IP address 200.100. Fijaros que aquí, al ser una LAN punto a punto, la que une informática con administrativo, tengo que determinar cuál es la primera útil, qué interfaz va a tener la primera útil y la segunda útil, la última útil. Bueno, por tratarse de
el router que está conectado con el proveedor, pues a esta interfaz le voy a dar la primera útil, es decir, 42.5, espacio en blanco, 255.255.252, que es la máscara asociada para 30, intro y no shutdown, intro, intro. ¿Lo veis? Bueno, las tres interfaces del router informática parece ser que están bien configuradas. Yo me voy a salir, copy, run, start, intro, intro, y bueno, cierro la sesión terminal, cierro y cierro. Bien, y ahora lo que voy a hacer es con la herramienta delete, bueno, os veis aquí, ¿no? Fíjate que el router que está seleccionado es el router de informática. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Cancelar y de nuevo hago clic y elimino, ¿de acuerdo? Voy al selector, voy aquí y el router consola RS232 a la interfaz consola del router. ¿De acuerdo? Voy a guardar los cambios, control S, efectuados en el PKT, en el archivo PKT de Packet Tracer. Voy al área física, voy a disminuir un nivel el zoom, pero fijaros que, mirad, este es el router de administrativo y fijaros, es lo que acabo de hacer. ¿Veis? La conexión consola, ¿eh? La conexión consola, ¿no? ¿Vale? Mediante cable consola, ¿eh? Que es un cable de cobre rollover, que es en inglés, ¿eh? Bueno, pues fijaros que, mirar el otro extremo, veis, ¿no? Que para que tracer voy a la derecha, ahí tendré que acabar en la conexión en el puerto RS232 del portátil, serial. Ahora vuelvo a repetir que esta interfaz, este puerto serial ya no existe en los portátiles y se sustituye por un puerto USB, de tal manera que este extremo del cable consola es la típica apariencia del puerto USB, el conector USB. ¿Lo veis, no? La conexión consola del portátil. Vuelvo al área lógica, hago clic en el portátil, terminal, ok. Bien, y bueno, vamos a ver un poquito ahí. Bien, intro. Bien, enable. Estoy en el router administrativo. Enable. ¿Dónde estoy? En administrativo. Configure, configuración global. Hostname, router administrativo. Intro. ¿Veis, no? Ya tengo identificado nombres lógicos significativos. ¿Eh? Bien, interfaz gig 01, intro, en su modo configuración interfaz, IP address, bueno, 200.100.42.6, 3255.252, intro, y simplemente no shutdown. Si shutdown es caer, no shutdown es levantar, activar, habilitar, encender, no shutdown. Intro. ¿Veis, no? Este mensaje, up, y los LEDs en verde. Intro. Bien, ¿me queda algo por hacer en el router administrativo? Pues configurar el gateway. ¿Entendido? Bien, y ya lo vamos a hacer. Intro, exit. Bien, interfaz gig 00, intro. Bueno, fijaros, voy a hacer flecha arriba y bueno, el gateway está en la LAN del servidor FTP 42.0/30. Luego aprovecho porque si el gateway como política de direccionamiento es la última IP útil, va a tener 42.2, siempre par. El rango de host útiles es impar, par. Impar el primer host útil, par el último host útil, el gateway. Luego 2. La máscara es la misma, intro y no shutdown. Intro y las luces. ¿Lo veis? Bien,
Bueno, y un comando que ya lo veremos, ¿eh? ShowIP int, SH es ShowIP int de interfase brief. Es el método abreviado. Le estoy diciendo, muéstrame un informe, un resumen del estado de las interfaces. ¿De acuerdo? Y mirar. Ahí. Bueno, pues fijaros. Y si queréis, por aquí también, para que lo veáis. Estoy en el router administrativo. Interfaz giga 00. ¿Mm? Vale. Bien, está app, habilitada, encendida. ¿Mm? ¿De acuerdo? Físicamente y administrativamente en capa 2. App. ¿De acuerdo? Giga 00. El gateway de la LAN del servidor. Su IP y bueno, físicamente está habilitada. El estado es OK. A nivel de capa física y de capa de enlace de datos, todo va muy bien. Son los mejores mensajes que podríamos visualizar, evidentemente. Y luego la giga 01, que es la que le une con el router administrativo, pues también está app, estado físico, capa física, encendida, todo la conexión, el cableado es correcto y a nivel de señal portadora, pues también. ¿eh? Fijaros que Giga Ethernet 02 no lo hemos utilizado, bueno, pues está caída física y evidentemente a nivel de capa de enlace de datos. Show IP interface brief, un comando muy utilizado para un técnico de redes. Bien, entonces, bueno, copio run start, no sé si lo he hecho, intro, y bueno, y cierro. Así que parece ser que configuración IP realizada exitosamente, entre comillas. Siempre surge alguna incidencia, cómo no. Pero mirar, router ISP, dos redes conectadas directamente. Luego, dos rutas CES en su tabla de enrutamiento. Router informática, tres redes conectadas directamente. Tres rutas CES. Y administrativo, dos redes conectadas directamente. Dos rutas CES. Ya que estoy en administrativo, hago clic, terminal, OK, intro y soy hiperroot. ¿Cuál es la tabla de enrutamiento? ¿De acuerdo? Pues esta, inicialmente. Así que texto plano, fijaros, copy, esto siempre por favor para documentar el área de trabajo. Un área de trabajo no documentada así no se va a evaluar, no se va a calificar. ¿De acuerdo? Las notas, si tomamos una nota, estamos en el router administrativo, ¿eh? Control V, escape. Bueno, pues mirar, dos redes CES, dos redes CES. Aquí ya hablaremos más adelante de las rutas L, ya hablaremos más adelante de las rutas L. Fijaros que las podemos eliminar para no tener tanta ruta. ¿Vale? Bien, fijaros. Dos rutas CES y además son /30 las dos. ¿Entendido? /30. Si yo aumento el zoom del área de trabajo, repito que son /30 las dos, 42.0 y 42.4. 42.0 es la LAN del servidor FTP y 42.4 la LAN que lo une con informática. Disminuyo el zoom y prosigo. Bien, lo voy a hacer rápido. Ahora, en vez de conexión consola, voy a ir a informática, CLI, intro, y aquí soy Perú. Bien, copy, nota, y la voy a colocar ahí. Bien, intro, escape. ¿eh? ¿De quién es esta tabla? Del router informática. Bien, intro, y bueno, ahí fuera, más o menos.
fuera, y las Ls, fuera y fuera. Hablaremos de ellos. Bueno, router informática. Tres redes. Los routers separan redes, interconectan redes, son rotondas. Y la tabla de enrutamiento es el cartel de direcciones. ¿eh? Fijaros, el router informática en un principio, si recibe por cualesquiera de las interfaces Giga Ethernet o seriales, si recibís que estéis dentro un paquete con una IP de destino que vaya a cualquiera de las tres redes conectadas directamente, no va a tener ningún problema. Tiene la barra 23, la barra 30 y la barra 30. Perfecto. Bien, control S para guardar los cambios. Y aquí sí que en el router informática, pues evidentemente, intro ha tenido que aparecer otra red, intro, soy hiperroot, ¿de acuerdo? Bueno, que, ojo, me voy a quedar con estas dos, porque esto no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, quiero hacerlo, voy a ir ahí y pegar, ¿m? ¿De acuerdo? Y el router ISP tiene dos redes CES, dos rutas CES, dos redes conectadas directamente a la serial 2.0, la WAN y la FAS 00. Bueno, pues esto va bastante bien. Router administrativo, la coloco ahí, bien presentes, ¿de acuerdo? Guardo los cambios. Siguiente apartado, verificar conectividades. Va a haber conectividades, algunas exitosas. Rápidamente, si yo hago clic en una PDU simple en la barra de herramientas superior, el paquete, el mensaje, el sobre cerrado, si yo mando PDUs entre hosts de la misma LAN, en la parte inferior, la conectividad es exitosa. ¿eh? Mirad, clic, clic, exitosa. Lo voy a hacer rápido. Clic, clic, exitosa. Delete, para que veáis un poquito. Clic, clic. Fijaros que estoy eh, comunicando host de la misma LAN. Host de la misma LAN. ¿De acuerdo? Exitoso todo. ¿Vale? Es más. Y ahora mirad lo que voy a hacer. En PC1, al azar, en el command prompt, voy a lanzar un ping a su gateway, un ping a 200.100.40.25, perdón, es 41.254, es el gateway, y debiera ser exitoso. El ping y el pong. Estoy comunicando PC1 con su gateway y el gateway con el PON cuatro paquetes me va a mandar a PC1 cuatro paquetes intro. Uno, dos, tres y cuatro. Exitosos. ¿De acuerdo? Bien. Pero si ahora yo, ya que aprovecho el ping, intento comunicarme con mi servidor DNS, con mi servidor DNS, que es 50.33, no va a haber comunicación, es fallida. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar a todos los routers, incluidos en Packet Tracer, al proveedor de servicios, a enrutar a todas las redes remotas ¿m? Que suponen para cada router. Voy a hacer intro y aquí, mirar, está más claro que el agua. El mensaje que me envía el protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol, es que el host destino no se encuentra, ¿de acuerdo? No se encuentra. Evidentemente, no hay conectividad con mi servidor DNS, y tampoco va a haber conectividad con el servidor FTP de administrativo. ¿Por qué? Porque la red LAN en la cual se encuentra el servidor FTP para el router informática, es una red remota. No la está viendo, no la está viendo. Si queréis, y aprovecho un poquito para que con flecha arriba poner cuál es la IP del servidor FTP. Pues si mal no recuerdo, es 42.1. ¿De acuerdo? 42.1. Bien. Intro. Pues de nuevo, el famoso mensaje host destino inalcanzable.
¿de acuerdo? Inalcanzable, tiempo expirado. Vamos, no tenéis conectividad y estáis en vuestro dominio de enrutamiento y eso como técnico en redes tenéis que solucionarlo. ¿Por qué? Porque falta por configurar el enrutamiento estático con un comando fundamental, hyperroot, a través de serial 2.0, a través de la interfaz de salida local del router y de la IP del siguiente salto. Lo hicimos en videotutoriales anteriores y lo vamos a ver porque esto es corto. Es muy corto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Cierro y bueno, pues empiezo por mi derecha, por el router administrativo. El router administrativo, el campo de visión es este. Está conectado con uno y solamente con un router, con el de informática. Luego, el router administrativo es un router de conexión única. Luego, en su tabla de enrutamiento va a tener las dos redes CES, las dos redes vecinas y la ruta por defecto. El router administrativo, pensarlo, cada vez que se quiera comunicar con esta red remota para él, esta red remota, la WAN, e Internet, no tiene otra posibilidad más que enviar el paquete, vosotras y vosotros enviar el paquete por giga 01. Repito, todo router de conexión única, su tabla de enrutamiento va a tener las redes conectadas directamente y la ruta por defecto, la S asterisco, static asterisco. Intro. Bien, entramos en el shell de comandos. Bien, y ahora estoy en el router administrativo, intro, enable, config y el hyperroot se ejecuta en config, en modo configuración global, así que hyperroot a la red 4 ceros, /0, máscara asociada, esta es la máscara de la red de la ruta por defecto, 4 ceros también, bien, y giga G01, intro, vaya. Bueno, pues entonces hay un mensaje derivado de una incidencia, ¿de acuerdo? Bueno, la ruta por defecto está sin gateway, bien, etcétera, etcétera. Vamos a parar aquí porque he querido, de alguna manera, subir el prompt para que veáis este mensaje. Fijaros, he configurado la ruta por defecto en el router administrativo a través de su interfaz Giga Ethernet local. Y mirar el mensaje que la ruta por defecto sin gateway, en una red punta a punto el impacto puede ser muy importante. Bien, fijaros que esta red que une administrativo con informática es una red Ethernet, LAN Ethernet. Y las Giga Ethernet tienen IP, evidentemente, pero también tienen MAC. Bien, y en un primer momento, para enviar paquetes de esta interfaz a esta, ese paquete tiene que estar direccionado en capa 3 o capa de red con la IP de origen que será giga 01 y la IP de destino giga 00 y la MAC de origen que será la de giga 01 y la MAC de destino. Y esa MAC de destino no la conoce el router administrativo, de tal manera que tiene que resolver previamente un protocolo para resolver esa MAC de destino desconocida, porque si no, no va a haber comunicación. Eso es lo que nos intenta decir ese mensaje. De tal manera que por eso os he comentado que todas las hiperroutes, todo el enrutamiento estático va a estar configurado a través de una interfaz de salida local y a través de la dirección del siguiente salto. Y con esa dirección del siguiente salto, que va a ser 42.5, el protocolo ARP puede ser resuelto y se puede adivinar la MAC de giga 00 para ponerla en el paquete en capa 2 en la MAC de destino. Esto lo reforzaremos en la UT3, pero os quiero advertir sobre eso. En redes LAN Ethernet punto a punto, el hyperroot configurado
con la interfaz de salida local y la interfaz de siguiente salto. Y eso lo vamos a hacer en redes punto a punto, bien se trate de LAN Ethernet o de redes WAN, como de cualquier otra red remota. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, así que proseguimos y bueno, pulsamos intro, flecha arriba y fijaros, configuro la ruta por defecto, a 42.5, la IP del siguiente salto, BON, que es la IP de la interfaz Giga 00 del router informática. 42.00, 200.100.42, ¿lo veis? Punto 5. Intro. Bien, no me ha aparecido ningún mensaje de error. Y en. Copy run start. Y visualizo la tabla de enrutamiento que es la tabla debiera ser, aquí está, ¿lo veis? Esta es la tabla correcta, ¿de acuerdo? ¿Veis la ruta por defecto configurada? Ahora sí, a través de la dirección del siguiente salto. Ahora ya el router administrativo puede ponerse en comunicación con el router de informática y decirle, dame la MAC de 242.242.5. ¿De acuerdo? Que la necesito. ¿Eh? Bueno, venga, selecciono, copiar, cierro, voy al router administrativo y pegar. Bien, esto por favor que joder, es una pérdida, no es una pérdida de tiempo. Todo va a ir muy bien, sí. Ahí estamos. Esta debe ser la tabla de enrutamiento. ¿De acuerdo? Así que guardamos control S del router administrativo y de nuevo, fijaros, voy a configurar el router de conexión única ISP. Me queda la ruta por defecto. Así que, bueno, hago clic, CLI rápidamente, intro, me sitúo en modo usuario, entro a modo privilegiado, entro a modo configuración global. Fijaros que si pulso tabulador, aquí tengo los comandos, los privilegios de administrador que tengo al entrar en modo configuración global. ¿De acuerdo? Un montón de comandos fundamentales. Mirad, ¿lo veis? Vale. ¿Mm? Bien. Así que nada, hiperroot, 4 ceros, 4 ceros. Repito porque estamos empezando. Y ahora la IP del siguiente salto. Primero, mirad, la IP del siguiente salto para el ISP, PON, es la IP de la interfaz serial 021 del router informática. ¿De acuerdo? Que tengo que documentar. ¿Y cuál es esa? Tengo que documentar. Así que la importancia de la documentación. ¿Mm? Cojo una nota y la pongo ahí. ¿De acuerdo? 42, hemos dicho que es 8. ¿Mm? ¿Vale? Escape y guardo los cambios. ¿Vale? Esta es la 9, luego la dirección IP del siguiente salto es la 10. ¿Eh? A 200.100.42.10. Bien, intro. No me da ningún mensaje de error. Flecha arriba. Y ahora pongo la ruta por defecto configurada a través de la interfaz de salida local del router ISP, que es su serial 2.0. Serial 2.0. Intro. No me da ningún mensaje de error. ¿Lo veis? Bien. Así que exit, copy run start, show hiperroot y ya tengo la segunda tabla, que tiene que ser esta. ¿De acuerdo? Bien. Copiar, cierro la CLI, voy al ISP y pegar. Control V. Bueno, dos redes conectadas directamente y la ruta por defecto a través de su serial 2.0 o a través de la dirección del siguiente salto 42.10. ¿De acuerdo? Voy a poner, bueno, 42.10 es esta, 42.9 es esta. ¿Y qué pasa con informática?
pues que está conectado con dos routers, con el ISP y con administrativo. Luego no es un router de conexión única. Luego el enrutamiento estático va a variar, pero un poquito. Porque lo primero de todo es enseñar a vuestro router, en este caso informática, a enrutar a todas las redes remotas de vuestra región de enrutamiento. Es decir, todo lo que haya después de esto. Y solamente hay una LAN, que es el aula de informática. ¿De acuerdo? El aula de ofimática, perdón. ¿Eh? ¿Entendido? Bueno, pues vamos a ello. ¿Mm? Voy a entrar directamente en la CLI, voy a obviar la conexión consola. Intro. Bien, y ahora, bueno, pues enable configter hyperroot. Bien, para ir a la red 420/30, para ir a la red 42.200.42.0/30, 255.255.255.252, paquete, si tu IP de destino, yo que estoy en informática, he encontrado una coincidencia en mi tabla de enrutamiento y sé que vas a la red 42.0/30, te tengo que enviar por serial, perdón, a ver, ojo, que te tengo que enviar por mi giga 00, ojo, por mi giga 00, por aquí, ¿vale? Bien, lo giga 00, intro, ¿eh? Bueno, lo veis, ¿no? Lo veis, el mensaje de error anterior, porque estoy en la LAN Ethernet punto a punto, que la tengo que configurar obviamente con la dirección del siguiente salto, que es 200.100.42.6. Intro. Ningún mensaje de error, ahora sí. Y ahora mirad, informática sabe enrutar a sus tres redestes a la red remota de ofimática, a la red remota de ofimática, a esta. Luego, problema resuelto. He convertido a informática de alguna manera virtualmente en un router de conexión única. Al resto de redes, al resto de direcciones, a los centenares y miles de redes que me llevan a Internet, los paquetes que vayan a Internet los voy a sacar por serial 021. Luego, hiperroot, bueno, como era 40, voy a acercar un poquito aquí, la 40 por serial 021. Intro, red punto a punto, bueno, pues lo mismo. ¿Veis que las WAN se comportan como redes punto a punto? Luego flecha arriba y ahora la IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto para informática es la serial 20 del ISP 42.9, 200.100.42.9. Intro. Bien. Exit. Copy run start. Show hiperroot. Y yo creo que la tabla de enrutamiento de Pamplona, a ver, la vía está completada. Copy, voy de Pamplona de informática, selecciono control V y las L's a efectos de legibilidad, una ruta S estática a la LAN de ofimática, fuera, fuera, y la ruta por defecto. Creo que así, bien, y voy a borrar evidentemente ese texto más, suprimir. Bueno, pues ahí está. ¿Informática está bien? Sí, está bien. Tres redes CES, la primera, la segunda y la tercera, conectadas directamente. Una S a una red remota 42.0
El campo de visión de informática acaba aquí y acaba aquí, en la serial 2.0. No ve la LAN de ofimática. Ahora sí, ahora vas a ver enrutar. ¿De acuerdo? Cada vez que vosotros estéis en informática y recibáis un paquete al que le pidáis la IP de destino y sea, por ejemplo, 200.100.42.1, que es el servidor FTP, al hacerle a esa IP de destino la AN con la máscara asociada /30 con 255.255.255.252, ¿sabéis cuál es la salida de esa AND? 200.100.42.0. Esa red IP. Luego, coincidencia, vais a mandar el paquete ¿por dónde? Por Giga Ethernet 00, por aquí, por su derecha. Llegará al administrativo y como la tiene conectada directamente, lo enviará al servidor FTP. ¿De acuerdo? Vais a tener que hacer con cada IP de destino del paquete que entra en un router tantas AN como prefijos os encontréis. Como prefijos os encontréis. Este /32 lo voy a borrar. Tantas AN como prefijos os encontréis. /23, /24, /30, perdón, /30, /30 y /30. Y la salida de LAN que coincida con alguna IP de red, ahí es cuando en redes se dice que habéis encontrado una coincidencia. Y sacáis el paquete por su interfaz de salida local, por Giga 00. Fijaros que sí, hacéis una búsqueda recurrente de la IP del siguiente salto 200.142.6. Si a esta IP, a la IP del siguiente salto, le hacéis la AN con /23, el resultado va a ser 200.142.0. No es igual a esta IP, a 40.0. Si le hacéis la AN con /30 a la IP del siguiente salto, el resultado, la salida de la AN es 200.142.4, que no es esta IP. Si le hacéis la AN /30, hemos dicho que es 42.4, no es igual 200.142.4, que es la salida AN de 200.142.6 con 255, 255, 255, 252, el resultado no es 200.142.8, es 200.142.4. Aquí encontráis una coincidencia, en la segunda ruta C, ¿de acuerdo? Y tiene que coincidir, mirar, es de pura lógica que su interfaz de salida de esta ruta C es la misma a la interfaz de salida de la ruta S, Giga 00. Luego por aquí, clic, ¿de acuerdo? Bien, el enrutamiento estático está configurado exitosamente. Ahora va a haber conectividad de un host a cualquier red de su dominio y a Internet. Y nada más y nada menos que podemos hacerlo entrando en PC2 en la aplicación navegador y estableciendo una conexión a el sitio web cuyo nombre de dominio es internet.intro, go. Y si aparece este mensaje famoso, es que el enrutamiento estático está configurado exitosamente y todo lo demás también. Y eso es un gran salto que habéis dado en redes. Reforzaremos esto. Si ya ahora, si yo voy al Command Prompt, a la aplicación Command Prompt, y intento establecer una sesión FTP de PC2 con el servidor FTP, donde se va a poner en marcha el enrutamiento estático porque el paquete va a tener que salir de la LAN al switch, del switch a informática, de informática a su derecha y de administrativo al servidor FTP. FTP 200.100.42.1, la IP del servidor FTP. Intro está intentando conectar y fijaros que nos pide usuario. Y acordaros del videotutorial anterior que había un usuario por defecto configurado en el servicio FTP Cisco
con la misma contraseña. Y ahora nos pedirá contraseña Cisco y me he logueado exitosamente. Fijaros con el PRON FTP. Ya he accedido de manera remota, ¿eh? De PC2, de un aula de desarrollo web a un aula de ofimática, que está, bueno, pues a unos decenas de metros, digámoslo así. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo hago un help, ¿eh? Bueno, pues Cisco me pone una serie de comandos FTP para ejecutar en esa sesión FTP. Bien, vamos a acabar este vídeo tutorial visualizando las dos tablas que nos quedan, la tabla MAC de un switch, concretamente del switch de la LAN de desarrollo web, y las tablas ARP de los hosts, de los PCs de esa aula, para un poquito ir reforzando los conceptos vistos inicialmente, introductorios anteriormente. Bien, para eso voy a utilizar en la barra de herramientas estándar, el inspector, la lupa, haciendo clic en el switch y visualizando la tabla MAC. Bueno, pues cosas que nos interesan. Mirar el binomio IP-MAC, MAC, dirección MAC física, puerto. Bien, ¿qué significa esta entrada, este mapeo? Pues que el switch sabe que en su puerto Fast Ethernet 01, por su izquierda, tiene un dispositivo conectado que es PC0, cuya MAC, voy a decir los cuatro últimos dígitos hexadecimales, es 9A8. Por su puerto Fast Ethernet 03, que es el puerto de la derecha, tiene un dispositivo conectado cuya MAC es E442. Y mirar, he puesto aquí, debajo de la IP de PC2, efectivamente para que comprobemos que la MAC de PC2 es E442 y también tiene mapeada la MAC de un dispositivo conectado a su puerto FAST02, que es PC1. Luego la MAC 6408 corresponde a PC1 y tiene mapeada, esto es importantísimo por favor, la MAC en su puerto Gigabit Ethernet 01, que es un host más de la LAN de desarrollo web. El gateway es un host útil más de la LAN. No nos cansaremos de decirlo. Y su MAC es 8E03. La tenéis aquí, 8E03. ¿De acuerdo? La tabla MAC del switch mapea MAC en puerto, ¿qué diremos? MAC en puerto. ¿Mm? Bien, si yo hago clic en la herramienta selección y voy al switch, a la pestaña CLI, en vez de establecer una conexión consola, y pulso intro, lo que yo voy a hacer es, mirar, hacer un show map address guión table. Visualiza la tabla MAC. ¿De acuerdo? Bueno, de alguna manera son MACs dinámicas porque hay un temporizador, ya lo explicaremos, pero es lo que hemos visto. ¿De acuerdo? El comando para visualizar, el comando del iOS Cisco para visualizar la tabla MAC es en método abreviado SH de show MAC address-table. ¿De acuerdo? Es lo que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Bien, así que cierro la CLI y ahora con el inspector voy a la tabla ARP de un host de PC0 y mirar qué mapea un host a través de su tabla ARP. La tabla ARP de un host contiene el binomio IP-MAC. IP-MAC. Mirad, 41C. Este registro, esto que habéis escrito en la pizarra. Bueno, esta es la interfaz de PC0. Bien, pero fijaros que PC0 mapea en su tabla ARP la IP 41.0, que es la IP de un host de esa LAN, de la LAN de desarrollo web, es decir, de un vecino. Y la MAC, esta MAC, es la de PC1, 6408. Os lo dejo para que lo comprobéis. Y fijaros, también tiene mapeada en su tabla ARP la IP 41253, que es la de PC2, con su MAC E442. Bien, esto ya veremos qué sirve para que los hosts de una LAN se puedan comunicar conforme vayan memorizando en su tabla ARP las IPs y las MAC de sus vecinos, de su LAN, y el switch
vaya memorizando, mapeando el binomio MAC en puerto de todos los dispositivos conectados a él, las comunicaciones de esa LAN, que puede ser muy amplia en host, van a ser cada vez más y más eficientes, evitando las denominadas tormentas de broadcast o tormentas de difusión. Bien, estas tablas ARP, paso a la pestaña selector, si yo hago clic en PC2 y pulso un control C, parece que se ha bloqueado, intro. ¿Mm? Fijaros algo pasa, estoy en modo simulación, paso a modo tiempo real y repito, voy a PC2, ¿Mm? Intro, y hago un ARP, el comando 2 menos A, visualizo la tabla ARP, visualizo la tabla ARP de PC2. Y mirad, entiendo que, a ver un poquito, ¿cómo lo podemos poner? Fijaros que tiene mapeadas, en este caso PC2, tres IPs con su correspondiente MAC. Y fijaros, si tiene tres IPs con su correspondiente MAC, PC2 entiendo que sabe la IP y la MAC de todos sus vecinos. La de 40255, que es PC0 con su MAC, lo comprobáis, 410 de PC1 con su MAC, lo comprobáis, y también tiene mapeada la IP de su vecino fundamental. Hay un vecino que es el vecino alcalde, que es el gateway. Es el vecino más importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir a todos estos hosts salir, ponerse en comunicación con otras redes fuera de su LAN. Fijaros, la IP del gateway, en este caso de PC2, con su MAC 8E03. La tenéis aquí. Mirad, 8E03. ¿Entendido? Bien. Para borrar la tabla ARP de un host en un momento determinado se utiliza el comando ARP-D, D de delete. Intro, si yo ejecuto el comando de nuevo ARP-A, pues no hay entradas, no hay mapeos de IPs MAC. ¿Entendido? Bien, y terminamos ya. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente comprobar la conectividad dentro de mi dominio de enrutamiento, dentro del aula de desarrollo web y la LAN de ofimática, en modo simulación, la ejecución de una sesión por parte de PC2 de una sesión FTP. Es decir, así que entramos de modo real time a modo simulación. Bien, podéis ver aquí en la lista de filtros la pila de protocolos TCP/IP que podemos gestionar en Packet Tracer. Son diversos, podemos editarlos, ¿de acuerdo? El protocolo FTP, protocolo HTTPS, protocolo IPsec, protocolo HTTP, protocolo POP3. Bueno, muchos protocolos Telnet, UDP, protocolo SNP, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, consejo, no mostrar ninguno, y como vamos a simular una sesión FTP, yo solamente quiero que me muestre los paquetes FTP. Selecciono FTP. Bien, cierro el cuadro de diálogo. Y aquí aseguraros que solamente tenéis el protocolo FTP en la parte inferior del panel de simulación, eventos visibles. ¿Entendido? Bien, entonces, bueno, pues vamos a ello. Vamos a ir a PC2, aumentar un poquito la velocidad de reproducción. Yo creo que esa es una velocidad correcta. Y vamos a PC2, al CMD, control C, intro, hacemos un dir un poquito para visualizar el contenido de PC2, que lo tenéis en la parte superior del cuadro de diálogo. Y bueno, pues iniciamos FTP con el comando FTP un 200.100.42.1. Intro. Bien, está intentando conectar y aquí debiera aparecer nuestro primer paquete en PC2 de tipo FTP. Bien, fijaros que ha habido
eventos pasados que han ido del servidor a PC2, así que si os ocurre estas cosas, la sesión debería iniciarse desde PC2 a FTP. Entonces lo que vamos a hacer es resetear simulación, incidencias a resolver, borrar cualquier tipo de escenario, asegurarnos del filtro FTP, ir a PC2. Bueno, bien. Y ahora fijaros que ahora sí, hemos iniciado la sesión FTP, ha intentado una conexión con el host 42.1, hemos borrado eventos pasados, hemos reseteado la simulación y fijaros ahora el paquete FTP, ¿de acuerdo? Nos hemos logueado con el nombre de usuario Cisco y ahora vamos a minimizar este cuadro de diálogo porque vamos a simular el viaje de un paquete. Mirad, un paquete de tipo FTP. Y este paquete va a salir por la NIC de PC2. Entonces, va a salir, entonces, capas salientes, va a salir de PC2. Bien, fijaros, capa de aplicación, capa 7, protocolo FTP. He iniciado una sesión FTP. Capa 4, protocolo TCP. ¿Por qué? Porque una sesión FTP os requiere confiabilidad, requiere que la descarga de un archivo o varios o la subida de PC2 a un servidor FTP requiere confiabilidad. Vosotros queréis que vuestros archivos se descarguen o se suban completos, ¿de acuerdo? Luego, si queréis confiabilidad en las comunicaciones, eso os lo va a dar el protocolo de capa 4 TCP. Transfer Control, Transmission Control, Transfer Control Protocol. Esa confiabilidad se la va a dar el campo ACK, Acknowledge, confiabilidad. Vamos a ver en detalles de capa 4 si podemos ver el campo Acknowledge. ¿Veis? Acknowledge. Este es el campo que va a dotar a las comunicaciones TCP, sesiones FTP, de confiabilidad. ¿Entendido? Entonces, capa 4, puerto de origen 1037, elegido por el sistema operativo aleatorio de PC2. Puerto destino 21, el puerto donde va a escuchar la sesión FTP, el servidor FTP, ese puerto virtual que se establece, va a escucharla en el puerto 21 y también en el puerto 20. En el puerto 20 va a escuchar todo lo que hace referencia a comandos FTP, sesiones FTP, y en el puerto 21 el contenido de los archivos, ¿de acuerdo? Propiamente dicho que se pueden subir o bajar. Bien, fijaros, en capa 4, este puerto origen y este puerto destino no van a viajar a lo largo del paquete, del viaje del paquete, desde PC2 Switch, Switch informática, informática administrativo, administrativo FTP. Y en el viaje de retorno se van a invertir, es obvio, ¿no? Lo que ahora es puerto origen 1037, en el viaje de vuelta del servidor administrativo de administrativa informática, de informática al switch y del switch a PC2, va a ser el puerto origen, va a ser el 21 y el puerto destino 1037. Y con las IPs también, de capa 3, de capa de red. 41253 es la IP de origen de PC2 y la IP de destino es 42.1, es el servidor FTP. Fijaros, no nos cansaremos de repetir. Las IPs, bueno, fijaros, esto es un segmento 7654, esto es un segmento, aún no hemos conformado, no hemos encapsulado en capa 3, ni en capa 2, ni en capa 1, información del segmento, ¿de acuerdo? El campo confiabilidad, ¿entendido? Esto es un paquete, es decir, todo lo de capa 7, 6, 5, 4, como hemos añadido información en capa 3, esto es un paquete. Bajamos de capa, las IPs, repetimos, viajan sin prefijo y sin máscara. Siguiente capa, encapsulamos en capa 2, la MAC de origen E442 es la de PC2 y la MAC de destino es
8E03 es la del gateway de PC2, ¿de acuerdo? Es la de la interfaz Giga02 del router informática, porque tiene que salir de la LAN. ¿Por qué tiene que salir de la LAN? Porque la tarjeta de red, la NIC de PC2, repetimos la puerta, mirar lo que hace. ¿Cuál es la IP de destino? 200.142.1. Esa es la IP de destino. ¿Cuál es el prefijo? El prefijo, la máscara que tiene PC2, 255.255.254.0. Pues la electrónica de la tarjeta hace la puerta AND de esta IP de destino con 255.255.254.0. ¿Sabéis cuál es la salida? 200.100.42.0. Y 200.100.42.0 es una IP de red distinta a la cual se encuentra PC2. La IP en la cual de red se encuentra PC2 es 200.140.0 y el resultado, la salida de la puerta AND, repito, de la IP de destino con la máscara asociada /23 es 200.100.42.0. Luego la electrónica de la tarjeta le dice a PC2, PC2, creo que tienes que enviar un paquete de tipo FTP fuera de tu LAN. Y para eso se vale del gateway. Y para eso monta en capa 2 la MAC de origen, la de PC2, y la MAC de destino, la del gateway. Entonces sale por capa física, sale el paquete. ¿De acuerdo? ¿Y dónde va? Al switch. El switch consulta su tabla MAC, ya lo veremos. Y tiene un mapeo que vosotros ahora vais a estar en el switch y le vais a preguntar a esta trama, porque estamos en una LAN. Esto también era una trama. Trama, dame tu MAC de destino. Y la trama os va a dar 8E03. Repito que la MAC de destino son los 12 dígitos hexadecimales, 48 bits, pero yo a efectos de agilidad digo los cuatro últimos, 8E03. Bien, vosotros vais a consultar la tabla MAC y tenéis un mapeo donde en puerto MAC, para la MAC 8E, el dispositivo conectado a él, ¿sabéis cuál es? Giga02. Entonces, ya sabéis que tenéis que enviar, vosotros que estéis en el switch y vosotras, la trama por Giga01. ¿Queréis que lo comprobemos? Mirad, clic. Hacemos clic en el inspector, tabla MAC, perdonar esto, tabla MAC y mirad. Estamos aquí. ¿eh? Bueno, creo que hemos dado un salto más. Estábamos aquí. Mirad, la MAC de origen E442 es la de PC2, pero mirad 8E03. La tenéis mapeada en vuestra tabla MAC 8E03, Giga01. Bueno, ¿qué os dice eso? Que en el puerto, en el puerto de vuestro switch, antes he dicho Giga02, pero es Giga01, en el puerto de vuestro switch Giga01 tenéis un dispositivo, un host, cuya MAC es 8E03. Luego tenéis, ya sabéis que tenéis que sacar esta MAC, esta trama por Giga01. ¿De acuerdo? Ese dispositivo, ese host, es el gateway, la interfaz Giga02 del router. ¿Entendido? Bien. Bueno, pues entonces vamos aquí, pues cambiamos a la herramienta selector y venga, siguiente, entra al router. Bien, y mirar, ahora, cogemos ese evento que es el que estamos viendo, la trama entra al router, esto es lo que entra al router in layers, y entra por capa física, por Giga02 efectivamente. Lo que entra por capa física, por Giga02. Y vosotras, ahora y vosotros estáis en el router. Entonces, desencapsuláis en capa 2, quitáis este encabezado de capa 2, porque habéis comprobado que efectivamente la trama ha llegado a su lugar correcto. Fijaros,
¿Cuál es la MAC de destino? 8E03, que es la MAC de Giga02. Luego, trama, has entrado al lugar correcto. Luego, desencapsuláis, quitáis este encabezado amarillo y obviamente el encabezado de capa 1, entre comillas, y ahora os quedáis con el paquete. El paquete es capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. Luego, fijaros, una trama desencapsulada constituye un paquete. ¿Ha cambiado la IP de origen y la IP de destino? No. Le pedís la IP de destino. Paquete, dame tu IP de destino. 42.1. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde vais? A la tabla de enrutamiento del router informática. Aquí está. ¿Y dónde vais a encontrar la mejor coincidencia de esa IP de destino con alguna de las rutas de la tabla de enrutamiento? Fijaros, 200.142.1, si la hacéis la AN con 255, 255, 254.0, el resultado es 200.142.0, que no es la IP de esta primera ruta C. Si le hacéis la AN con barra 30, perdonadme un poquito, voy a coger así, con barra 30, a la IP de destino 42.1. El resultado es 200.100.42.0. Y mirar, el resultado, la salida, repito, de la IP de destino, la salida de la AN de la IP de destino con 255, 255, 255, 252 es justamente esta IP de red. Pero seguís haciendo la AN de la IP de destino con barra 30, que es 42.0 y no es 42.4. Y con barra 30 es 42.0 y no es 42.8. Luego, antes de la ruta por defecto, habéis encontrado una coincidencia con la primera ruta S. Luego, ¿por dónde vais a enviar el paquete? ¿Por dónde lo vais a sacar? Por vuestra interfaz local Giga Ethernet 00, por vuestra derecha. El switch como dispositivo intermedio, como dispositivo de red que interconecta dispositivos locales, ha gestionado el tráfico correctamente a través de su tabla MAC, porque al recibir la trama de PC2 no la ha enviado ni a PC1 ni a PC0, la ha enviado al gateway, justamente, y el router, al recibir la trama y desencapsularla en un paquete, y al hacer la AN de la IP de destino con los prefijos de su tabla de las rutas, ha gestionado eficazmente el tráfico porque no lo ha enviado por su izquierda al paquete, lo va a enviar por su derecha. Y haceros a la idea que ahora, antes del envío, aquí, en esta área en blanco es donde está el switch. Ha entrado la trama y ahora se ha desencapsulado en un paquete, pero antes de salir la trama por giga por su derecha, al tener vosotros el paquete, tenéis que encapsular en capa 2 y en capa 1. Eso es una regulación, eso lo exige, os obliga el modelo OSI. Y un paquete encapsulado que vais a añadir información a este paquete, tenéis que añadirle el encabezado, la información de capa 2. Fundamental, MAC de origen y MAC de destino. ¿Y cuál es la MAC de origen? Miradla. Clic. Ahora estáis encapsulando. Un paquete encapsulado constituye una trama. ¿Y cuál es la MAC de origen? La MAC de Giga 00, que la ha puesto adrede. Mirad, la MAC de origen 8E01 coincide con la de Giga 00 del router informática. Y la MAC de destino, os imagináis, ¿no? 1894 es la MAC de Giga 01 del router administrativo. Luego, ahora sí que podemos decir, ¿los puertos cambian de origen a destino en el viaje de un paquete? No. ¿Las IPs cambian? No. ¿Las MAC cambian? Sí. Cambian cada vez que, digámoslo así, una trama entra por un gateway y sale por, en este caso, una interfaz Ethernet. Las interfaces Ethernet tienen IP y MAC, ¿de acuerdo? Obviamente. Si esto fuese una WAN, la MAC de origen estaría ceros, 12 ceros hexadecimales, y la MAC de destino
estaría a Fs, 48 unos binarios, que eso lo realiza el protocolo HDLC, típico de redes WAN, bueno, protocolo Frame Relay, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos en capa 2, está el paquete, ha sido encapsulado en capa 2 y ahora sale por capa física. Sale por capa física. Cuando sale algo de un router o de un switch, va de la capa superior a la capa inferior. La capa 7, 6, 5, 4 no se tocan. ¿eh? Vamos a observar la capa 3, capa 2, capa 1. Y cuando entra algo a un router, cuando entra algo a un router o a un switch, evidentemente entra por capa 1, sube a capa 2 y capa 3. ¿De acuerdo? Bien, siguiente capa, pues ahora es cuando sale. ¿Vale? Bien, lo veis, ¿no? Cierro esto y ahora adelante, sale y entra al router administrativo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Esto es lo que ha entrado. Entra por giga 01, efectivamente, sube a capa 2, ¿eh? Que obviamente la MAC de origen y la MAC de destino son las anteriores, la de giga 00 y la de giga 01 de administrativo, entra por capa física, sube. Perfecto. Vosotras y vosotros que estáis en administrativo tenéis que comprobar, entre otras cosas, si la trama viene con errores o viene correctamente. Si ha entrado por una interfaz cuya MAC es 1894, efectivamente. Hacéis las comprobaciones, desencapsuláis, quitáis ese encabezado de capa 2 y subís a capa 3. Y ahora mirar lo mismo, paquete, dame tu IP de destino, 42.1. Y ahora, ¿dónde vais? A vuestra tabla de enrutamiento, que está a vuestra derecha. 42.1 le aplicáis /30. El resultado, la AN de 200.142.1 con 255, 255, 255, 252 es 200.142.0. Justamente esta red, esta IP. Ya habéis encontrado una coincidencia. Pero esto nos quita para que sigáis encontrando la mejor coincidencia, la más larga en bits. Luego, el siguiente prefijo es /30, el resultado va a ser 200.142.0, que es distinto a 200.142.4. Como habéis encontrado una coincidencia antes de la ruta por defecto, os quedáis con esta primera ruta C. ¿Por dónde enviáis el paquete? ¿Por dónde enviáis el paquete? Por la interfaz de salida local asociada a la primera ruta C, por giga 00. Efectivamente, va a ir al servidor. ¿De acuerdo? Cerramos. Venga, siguiente. Y ahora llega el servidor. Y mirar, fijaros que esto es, porque ahora solamente tenemos capas entrantes, porque estamos visualizando la trama que ha entrado al servidor FTP por su NIC, por su tarjeta de red por puerto fase Ethernet 0. Y mirar, subimos capa 2, MAC de origen 8564. ¿Sabéis quién tiene 8564, no? La interfaz giga 00 que no la ha puesto del router administrativo. Bien, vosotros tenéis que comprobar que efectivamente en el router administrativo, en la pestaña config, la interfaz giga 00 tiene 8564. Esa es la comprobación. ¿De acuerdo? Y la MAC de destino 9D8, pues es la MAC de la tarjeta de red del servidor FTP. Y en el viaje de vuelta, todo lo que hemos visto con las MAC, las MIS van a cambiar cada vez que una trama entra en un router y sale. Una trama entra en un router, se desencapsula y se gestiona el paquete, pero antes de salir se encapsula en una trama. ¿Entendido? Y mirad, estamos en el servidor. Los puertos de origen y destino sin cambiar. Las IPs de origen y destino sin cambiar. Así que, como esto lo hemos explicado, pues el viaje de vuelta lo vamos a hacer rápidamente. Este es el viaje de vuelta y fijaros que
El tráfico es correcto, la gestión del tráfico es eficiente por parte de nuestros routers y nuestros switch. ¿Eh? Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, la sesión FTP, ahora si yo voy, ¿eh? Si yo voy a PC2, fijaros que antes me pedía el usuario y ahora me pide la password. Cisco, intro, estoy en modo simulación, si me voy a modo real, ojo con esto, son cosas que pasan, me he logueado exitosamente con el servidor FTP. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperemos que esto haya servido de repaso porque hemos reforzado, hemos visto contenidos pasados, los hemos repasado y bueno, tenemos que acabar con otro video tutorial viendo una serie de comandos del iOS Cisco que, bueno, es pecata minuta comparado con lo que acabamos de hacer. ¿Eh? Nos salimos de la sesión FTP, cerramos el command prompt de PC2 y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta otra.